Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés viendo este video. Mi nombre es David Figueroa de The Good Trader. El día de hoy voy a estar haciendo un análisis de los posibles movimientos que podrían estarse presentando en estos días o quizás ya la próxima semana o siguientes semanas. Anteriormente había publicado una idea de un análisis en el que decíamos que el precio llegando a esta zona de resistencia había tenido una participación institucional en este punto. Acá traders empezaron a subir en la tendencia, aquí ya el precio no coincide la fuerza con el precio mismo, entonces en esta zona tenemos un aumento de volumen, el precio es rechazado de esta zona y nosotros decíamos que posiblemente el precio podía caer. Entonces lo que pasó en esa operación es que ya el día de ayer el precio llegó completamente a la zona que teníamos como take profit final. Si bien nosotros salimos antes, en este punto, el otro recién en este punto, la operación, el precio llegó hasta el punto en que nosotros estábamos pensando en que podría reaccionar. Entonces te voy a dejar un banner acá arriba de este video si quieres saber cómo fue la forma en que se estuvo operando esa venta, que en realidad fueron dos o tres operaciones en venta, si bien mal no recuerdo. Entonces te dejo ese banner y ahí tú ves cuál es la estrategia o el método que uno está utilizando para poder hacer trading con acción del precio sin mucho indicador, sino que siguiendo la huella de las instituciones hacia donde ellos están poniendo su dinero. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que identificar es un marco temporal más grande, en este caso un marco temporal semanal. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el precio haya creado este mínimo, el precio sale disparado con fuerza, pero no logra superar este máximo acá. Así que lo que nos deja en este momento es que hay un alto más bajo. Entonces cuando vemos que el precio empieza a caer, por lo menos nosotros tenemos como zona de reacción este punto. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio en este punto rompe a la baja y nuevamente se dispara al alza, pero ya obviamente en este punto sigue respetando esta resistencia en la cual el precio había reaccionado anteriormente. Entonces eso es también lo que les explico en el otro video. Ya una temporalidad más baja, vemos que el precio reacciona y el precio tiene que venir a lo mejor. Esto es lo que yo veo, que en este punto el precio ya sacó liquidez de acá porque teníamos este mínimo. Entonces hizo un movimiento de trampa, que es que hace, respeta, el precio se dispara al alza, pero nuevamente se adentra, saca los stop de los traders que podían estar en largo en estas posiciones y el precio se dispara. Entonces aquí teníamos casi 11 días de una tendencia alcista. O sea, el precio en este punto rompe. Entonces lo que nosotros hacíamos en esa situación es que, como había sido un movimiento impulsivo, perfectamente podría venir a respetar esta zona, la cual en primera instancia teníamos como esta zona donde el precio podía reaccionar si es que el precio caía. Pero, ¿qué es lo que me gusta a mí personalmente de Fibonacci? Que yo soy un poco más, como se puede decir, puedo tener un poco más de flexibilidad en llegar a lo mejor hasta el 100%. Hasta el 100% yo voy a estar esperando aún así un movimiento al alza. Ya una vez que el precio logra romper este mínimo, se descartan todas las compras y ya viendo la reacción que pueda tener, a lo mejor pensar en venta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el precio llega a este punto que había sido la resistencia anterior. Entonces nosotros ya teníamos esta zona como una zona de donde el precio llegó y se disparó con fuerza. Entonces si el precio en algún momento llegaba a reaccionar acá, nosotros era muy probable que el precio se disparara al alza. Entonces ya en una temporalidad menor podemos ver. A eso es lo otro que también en diario veo,
y es que este movimiento a la baja fue con un aumento de volumen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que venía creando velas de rechazo, velas de indecisión y de repente el precio hace un movimiento impulsivo a la baja. ¿Qué quiere decir? Que esto puede ser un movimiento de agotamiento. Y bueno, así en diario lo vemos, hoy día fue un día completamente en verde. Las compras estuvieron presentes, así que vamos a ir desglosando eso para analizar cuáles fueron los trades que se tomaron y cuáles fueron las condiciones que estuve tomando para poder entrar en largo. Entonces, lo que veíamos en este punto, antes de que tuviera esta vela verde, era que el precio acá había hecho un movimiento impulsivo en un momento de posible agotamiento. Entonces, reaccionando en esta zona. Ya en 4 horas o 1 hora, ¿qué es lo que vemos en 4 horas? Vemos que el precio cae con fuerza. Acá nos deja un doji, que es una vela de indecisión. Entonces aquí yo no sé si el precio va a salir disparado hacia arriba o posiblemente romper abajo. El precio en ese punto puede hacer lo que él quiera. Igual no me preocupaba mucho porque era en sesión asiática, así que obviamente los movimientos que se generan en la sesión asiática pueden de repente ser, no sé, a muchos pips, así como que no se mueva nada. Entonces ya en una temporalidad de 1 hora podemos ver que este fue el doji que estuvo quedando. Entonces, cuando esto empieza a pasar, el precio ya no sigue cayendo, o sea, está respetando la zona que anteriormente habíamos marcado. ¿Qué es lo otro que también veo? Que este fue el movimiento impulsivo a la baja. Cuando ocurren este tipo de movimiento en el mercado, es muy probable, si no es la misma sesión, en la próxima sesión será que el precio va a venir a cerrar ese fuerte movimiento, porque esto no es normal, estos son simples manipulaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? El precio rompe con fuerza. A lo mejor muchos pudieron haber estado entrando en largo en esta zona entrando en largo. El precio, claro, se va en el largo, pero automáticamente se devuelve, saca a todo esto. Aquí mismo, el precio puede haber roto y una, ¿cómo se llama? Una entrada por rompimiento de resistencia, entonces posiblemente con target en esta zona de acá, pero automáticamente esas son las manipulaciones, son las que tenemos que tener muy presentes, porque cuando ocurren este tipo de movimientos son movimientos explosivos que quizás si tenemos mucha suerte lo vamos a agarrar, pero lo más probable es que nos saquen stop. Pero cuando ocurren estos movimientos es cuando nosotros tenemos que poner ojo, porque es muy probable que en algún punto, y mejor aún si a un punto de reacción importante, el precio empieza a respetarlo, es muy probable que el precio ya en ese punto empieza a cerrar el fuerte movimiento que había hecho. Y si nosotros lo vemos aquí, fue perfecto el movimiento que se creó. Entonces lo que nosotros veníamos viendo el día de hoy, el día de ayer, ya que ayer me senté un rato, estuve mirando el gráfico y vi que el precio estaba en este punto de acá. Entonces ya en una temporalidad de 15 minutos, yo lo que veía, discúlpenme, yo en 15 minutos veía toda esta indecisión, el precio caía aquí. A la una de la tarde hubo un movimiento fuerte, acelerado, que fue el movimiento que yo te digo, una noticia, algo tiene que haber pasado que el precio hizo un movimiento, el precio como que aquí se devuelve, que esto es lo que hace siempre, el precio se devuelve. Muchas personas piensan que aquí ya el precio va a empezar a recuperarse y no, el precio sigue bajando. El precio baja por una tercera vez, pero ya la tercera vez no logra romper esto y obviamente hay muy poco volumen en el mercado. Entonces ya cuando empieza a pasar eso yo me bajo a 5 minutos. En bajas temporalidades el problema que tenemos que es mucho el ruido, pero si en temporalidades podemos realizar un análisis, la estructura en temporalidades menores también se cumple muchísimo. Entonces no importa la temporalidad, pero si tú estás buscando una operación rápida,
porque en sesión asiática es difícilmente uno va a estar buscando una operación. Pero, pero como se dio, pero como se dio tan perfecto esto de que teníamos esta zona de resistencia y el precio viene acá en esta zona, aquí ya me crea un máximo, este es un mínimo más alto, un alto más alto, un bajo más alto. Entonces, ¿qué pasa con esto? En este punto el precio me rompe esta estructura, este alto que está aquí, entonces lo rompo. Yo suelo ocupar mucho la herramienta de Fibonacci, entonces en este punto yo digo que el precio, si me respeta el 50 o hasta el 78.6% y me crea una vela de rechazo, una vela que me muestre fuerza alcista, yo entro en una compra. Y fue el punto en el que yo entré, que cuando me crea esta vela envolvente en 5 minutos, yo entro en una compra. Obviamente mis targets son un poco más altos en temporalidad, ya que como el precio tiene que venir a recuperar esa fuerte caída, entonces yo también estaría pensando que posiblemente el precio pueda llegar hasta acá arriba. Pero ¿qué es lo que te veo? Te veo aquí mucho soporte. Entonces yo mi objetivo principal lo marco justo debajo de eso. Si el precio rompe para arriba, genial. Pero mi primer objetivo sería ese. Y el precio nos dio ese movimiento. Entonces, si a lo mejor nosotros somos de patrones chartistas, vemos que el patrón W, cuando rompe este máximo, nosotros entramos en una compra. Y perfectamente se hubiese cumplido el patrón doble suelo, el patrón triple suelo. O sea, aquí se estaría cumpliendo perfectamente. Entonces, ya en este punto, yo ya estaba dormido acá. Cuando me levanto en la mañana a las 6 de la mañana, esta es la situación en la que yo me encuentro. Se veo que en la sesión de Londres el precio hizo un movimiento fuerte al alza que partió desde este punto, 2:30 de la mañana, el precio rompe fuerte al alza. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Nuevamente ocupo mi herramienta de Fibonacci. Veo que el precio obviamente no me llega, rompe la zona del 50 y 61.8% de Fibonacci, pero está reaccionando a la zona del 78.6. Como te digo, yo soy un poco más flexible, no es necesariamente que sí o sí tiene que llegar aquí y dispararse. No, yo lo podría esperar hasta el 100%, si ya obviamente el precio, como dije antes, me rompe la baja, queda todo descartado. Entonces yo cuando veo que el precio en este punto empieza a reaccionar esa zona, empiezo a bajar la temporalidad. Entonces, cuando yo veo que crea un techo, el precio aquí me crea un doble suelo, un triple suelo, el precio viene, no rompe, viene nuevamente, aquí ya me está creando un bajo más alto. Entonces yo podría decir que si el precio llega a romper esta zona de acá, yo entro en una compra. Y fue la compra que yo realicé, que fue por rompimiento de resistencia en una temporalidad obviamente menor, pero obviamente dado por el motivo de que estoy buscando movimientos pequeños, los cuales se puedan cumplir fácilmente. Y como decía, mi objetivo es 100% es que el precio vaya a buscar y a cerrar el movimiento grande que nosotros habíamos tenido. Entonces, obviamente muchas veces el precio no llega hasta donde nosotros queramos, que puede ser hasta acá arriba. Entonces mi objetivo yo lo marco un poco más abajo. Quizá en todo el rechazo yo marqué mi objetivo. Aquí fueron 32, 33 pips y acá 26 pips aproximadamente. Entonces esas son las dos operaciones que yo estuve realizando el día de hoy. Si bien ocupo indicadores solamente para apoyarme y ver una confirmación más, pero muchas veces el indicador nos nubla la mente, entonces podemos ver cosas que no son.
Entonces, si ponemos un poco de indicadores, vemos que el precio está sobre la EMA, reaccionando. Obviamente, el precio cae, pero vuelve a recuperarse sobre la EMA. Tenemos un cruce de la EMA acá y el precio se dispara al alza. Perfectamente una confirmación para lo que nosotros ya veníamos viendo. Entonces, espero que les guste el análisis de esta entrada. La verdad, acción del precio en su máxima expresión. Voy a estar realizando más videos. Estos son movimientos que se realizaron el día de hoy, pero si yo, discúlpame, antes de irme, ya me estaba despidiendo, y lo que nosotros a mayor rasgo, nosotros ya estaríamos esperando que pase. Aquí hay un nivel de resistencia y soporte. Entonces esta es una zona en que el precio está reaccionando mucho. Entonces como este es un movimiento netamente de manipulación, el precio viene, lo más probable es que el precio tenga un retroceso aproximadamente hasta esta zona, que es donde aquí se inició el movimiento impulsivo al alza. Entonces perfectamente el precio podría, como está haciendo en este momento, caer hasta esta zona y ir a buscar nuevos máximos. Otra cosa que también me dice que podría llegar hasta esta zona, la herramienta de Fibonacci, donde perfectamente coincide con entre el 50 y el 61.8%. Entonces, si aquí en estos puntos acá abajo empiezo yo a ver el rechazo a seguir cayendo el precio, lo más probable es que tengamos el precio en estos puntos de acá y a mayor rasgo llegar hasta esta resistencia de acá. Tuvimos manipulación por este punto, así que lo más probable es que ya la liquidez de acá se haya absorbido completamente. Lo que podríamos tener son movimientos que podrían estar llegando quizás hasta esta zona, y ya en su momento, si logra romper la zona, ocupar la zona de soporte y venir a buscar lo que nosotros estábamos viendo en semanal, que era un patrón de triángulo descendente, dado que esta es la zona de reacción que está teniendo el precio como soporte y cada vez está formando mínimos más bajos. Si el precio llega a esta zona y vuelve a caer, podríamos nuevamente tener el precio por esta zona de acá. Pero como digo, eso es un movimiento a más largo plazo, pero de verdad que te puede gustar este tipo de análisis. De verdad, suscríbete al canal si es que te gusta el contenido. Disculpa si me extendí mucho, pero este es contenido de calidad, contenido que no te lo vende ningún curso, nada, así que esto es conocimiento puro de una persona que se ha educado y que cada día adquiere más y más conocimientos. Espero que estén muy bien. Se despide David Figueroa de The Good Trader. Suscríbete, dale me gusta y nos estamos viendo.